valor de 20. 180, profe, tengo yo. Ah, sí, llegando gente. Profe, Sí. 180 tengo yo el máximo. Sí, tienes razón, 180. Ahí está. Gracias por avisar. Bueno. Entonces, esa es la señal que ustedes verían en el osciloscopio, como recordarán. Y sería una señal modulada, supongamos, al 70%, es decir, no llega al 100% porque acá tendríamos ese valor mínimo, ¿sí? Si esto llegara al 100%, prácticamente tocaría acá el eje X. Todo sería valor de la suma de la portadora y de la banda base. Pero acá nos llega un valor máximo 180 y un valor mínimo de 20. Entonces, vamos a calcular tanto el índice de modulación como, Pereira, vamos a calcular el índice de modulación y lógicamente las amplitudes de la señal portadora y banda base. ¿Cómo se calcula eso? Tenemos que el valor máximo está dado por la amplitud de la portadora más la amplitud de la modulante, la banda base, ¿sí? Y el valor mínimo está dado por la diferencia. Bueno, de la primera voy a despejar el valor de la portadora. ¿Y esto cómo me queda? Me quedaría E máximo menos el E de la modulante. Todo este término lo voy a sustituir en la segunda expresión. Entonces me va a quedar E mínimo, va a ser E máximo menos la E de la modulante, menos nuevamente la E de la modulante. O sea que esto me queda E máximo menos 2 E de la modulante. Conozco E mínimo, conozco E máximo, por lo tanto, de acá, ¿sí? Implica que la E de la modulante va a ser igual a ¿qué cosa? A la E máxima menos la E mínima sobre 2. ¿Se entiende? La amplitud entonces de la señal banda base está dado por la amplitud máxima menos la amplitud mínima dividido 2. Entonces, si sustituimos los valores, que nos queda 180 menos 20 dividido 2. Y ahí tenemos la amplitud de la banda base. ¿Cómo determinamos la amplitud de la portadora? Hacemos el mismo paso, ¿sí? Despejamos, en este caso, el valor de la... No, perdón, hice algo acá mal. Es portadora. No, está bien. Está bien. Bueno, hacemos el mismo paso. Despejamos la E de la modulante del primer término, lo sustituimos en la segunda expresión y la E de la portadora me quedaría como E máximo más E mínimo dividido 2.
Y esto, por lo tanto, nos da 180 más 20 dividido 2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces ya tendríamos el valor de la amplitud de la portadora, el valor de la amplitud de la banda base. ¿Y ahora qué me queda? Determinar el valor del índice de modulación, que como ustedes ya saben, es la amplitud de la banda base sobre la amplitud de la portadora. Si sustituimos estos mismos términos, vamos a borrar para que nos quede más cerquita. Sustituimos esta misma expresión, entonces acá ¿qué nos queda? E máximo menos E mínimo sobre 2. E de portadora es la E máxima más la E mínima sobre 2. Por lo tanto, bueno, estos dos se cancelan, entonces nos queda directamente los valores de la E máxima menos la E mínima sobre E máxima más E mínima. Profe, disculpe Sí. que le interrumpa. Hay gente en sala de espera. Ah, gracias. Muchos. Yo pensé que ya estaba bien entre todos. Bueno, ahí vamos. Y no está grabando tampoco. Perdón, es que ya estoy de vuelta ya hasta ahora. A ver. Ahí empezó a grabar. Bueno. Bien, ahí entraron los que estaban en la sala. Bueno. Ahí está grabando, ¿sí? Sí, profe. Campanella no entró todavía. Ah, no, Campetella. Bueno. Entonces el índice lo podemos calcular de esta forma, ¿sí? Como la relación de la diferencia de las amplitudes sobre la suma de las amplitudes. Eso por un lado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos daría ese índice? Nos daría, tenemos 180 menos 20 dividido 200. O sea, un índice, acá me daría un índice de 0,8 o 80%. ¿Se alcanza a ver ahí bien el pizarrón? ¿Para los valores? Sí, Sí, se ve bien. sí, se ve. Bueno, entonces ahí tienen cómo calcular de una gráfica, en este caso, que nos va a dar las amplitudes. Podemos determinar con este procedimiento el valor de las amplitudes de la portadora y de la banda base, y por último el índice de modulación, que es lo que primero pide ahí la consigna, el punto A. Bueno, no hay nadie más por entrar. Aldana. Bueno, cuando quieran, seguimos con el punto B, que les pide la señal de la onda modulada, la expresión. Y después lo calculamos con los valores. Dejo ahí que copien un rato y después borro.
Profe, EM Sí. sobre E sub C era el índice de modulación, ¿no? Perdón, no le escuché. E sub M sobre E sub C es índice de modulación, ¿no? Exacto, sí, siempre la amplitud de la banda base sobre la amplitud de la portadora. Bien, bien, gracias. Bueno, ¿podemos continuar? ¿Se puede borrar o están copiando todavía? Yo terminé. Un segundito. Yo también, profe. También. Bueno, que avise el que todavía no haya terminado para poder borrar en todo caso. O para no borrar. No se escuchó Gutiérrez, ¿qué dijo? No digo que estaba grabada la clase. Ah, no, bueno, por ahí alguien Ya está, profe. Gracias. copia y... Bueno, entonces vamos a borrar acá, en todo caso. Bueno, ¿cómo es la expresión de la expresión corta, ¿sí? De la, de la onda modulada. Habíamos dicho que a la amplitud de la portadora se le sumaba la amplitud de la banda base, ¿no es así? Y eso tenía esta expresión. Bueno, ahora sustituimos los valores, ¿sí? Dijimos que acá nos quedaba una amplitud, si mal no recuerdo, de 80 en la portadora, más la banda base, no, perdón, era 100 acá. Profe, ¿usted sabe que da la luz justo ahí en ese lado de la pizarra no se ve? Por lo menos, creo que dice FIA M, ¿no? Sí, Ah, bien, bien. ahí está mejor. Ahí Sí, se ve profe, mejor. ahí está mejor. Bueno, dijimos que la amplitud de la de la portadora era 100 volt más la otra creo que eran 80 coseno ¿de cuánto era la señal? Dijimos 100 kilohertz y la portadora era 1 mega. Entonces acá nos queda coseno de 2pi por 10 a la 5t y acá nos queda coseno de 2pi por 10 a la 6t, ¿no es así? Eso por un lado. Si desarrollamos todo esto, recuerden que nos va a quedar después las dos bandas laterales, ¿sí? Entonces acá, ¿qué nos queda? La expresión de la portadora más ¿cuánto era las dos bandas laterales? Era 1/2 de la suma más 1/2 de la diferencia de las frecuencias, ¿no es así? Entonces, acá me quedarían entonces 40 volt coseno de 2pi, nos quedaría 1,1 por 10 a la 6t más 40 coseno de 2pi por, nos quedaría, ¿cuánto era? La diferencia son 0,9, ¿no?
Y ahí tienen la expresión larga, digamos, desarrollada con las dos bandas laterales. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahora, ¿qué tenemos que graficar? El espectro en frecuencia. Tenemos la portadora en 100 y las dos bandas laterales. Esto dijimos que son, no, perdón, esto era 1 mega. Esto era 1 mega. Estos sí son los 100 volt. Acá tenemos los 40, y acá tenemos los 0,9 y acá tenemos los 1,1. Esto dijimos que es en megahertz. Y ese creo que era el punto C. Y este era el punto B. Y después, ¿qué seguía? Potencia total del sistema si se carga con una resistencia de 50 ohms. A ver si se animan a hacerlo ustedes solitos ahí y después se los presento. Tienen que usar las expresiones de potencia que vimos la clase pasada. Si mal no recuerdo, habíamos visto hasta ¿Podría poner los datos, profe, del problema? Sí. La impedancia, la ZL son 50 ohms. Los valores de frecuencia ya los tiene, ¿no? 1 mega, la portadora, y 100 kHz, la banda base, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, tiene que calcular la potencia total o potencia de portadora, la P sub C, la potencia en las dos bandas laterales, la potencia total. No me acuerdo si habíamos visto, a ver, no se los pide acá. No, más adelante lo vamos a ver. Que era el rendimiento el rendimiento en general. Bueno, ¿se alcanza a ver ahí, no? Sí, profe. Bien. Bueno, a ver, calculen, que son dos valores nomás que tienen que calcular. A ver qué les da. ¿Algún valor? Ese puede ser que de 100. La potencia portadora, exacto, Sí. 100 watts. Muy bien. Y las bandas laterales 32. Exacto. Y la potencia total, 132. exacto. ¿Sí? O sea que la potencia de la portadora, ¿cómo la calculan? El valor
de la tensión al cuadrado dividido 2 veces la impedancia. 2ZL. Entonces esto dijimos que son 100 al cuadrado sobre 2 por 50. Esto exactamente les da 100 watts. Y la potencia total, pues yo les dije potencia en las dos bandas laterales, bueno, pero la potencia total surge de la potencia de la portadora, factor de 1 más el índice de modulación al cuadrado sobre 2. O sea que esto les quedaría los 100 1 más 0,8 que lo habíamos calculado dividido 2. Acá le da los 132 watts. Por lo tanto, la potencia en las dos bandas laterales les da justamente 32 watts. Y si no modulaba, ¿qué potencia me quedaba? La portadora. La de la portadora. Exacto. Muy bien. ¿Qué otra cosita les? Bueno, acá en la consigna está dibuje el espectro de frecuencia de la onda modulada. En realidad ya lo habíamos dibujado, ven que el punto C es el mismo que lee, ahí hay un error de tipeo. Lo que tienen que graficar es el espectro en potencia de la onda modulada. ¿Cómo les daría eso? El espectro en potencia. ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? No se me duerman, que si no me duermo yo acá. Estamos pensando, profe. ¿Sería el módulo de la potencia en función de la frecuencia? Claro, exactamente. O sea, acá habíamos graficado antes la amplitud versus frecuencia, ¿sí? Y acá es simplemente la amplitud de, digamos, de la potencia y de las dos bandas laterales, como es 32, son 16 acá, ¿no? Eso sería. Ni más ni menos. Ahí en el libro está mal tipeado, tendría que decir potencia, gráfico de potencia. Versus frecuencia. Bueno, ninguna duda con respecto a esto, ¿no? Está fácil. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno. Hasta ahora sí. Ahora, ¿cómo? Que hasta ahora sí se entiende. Bueno, a ver, vamos a ver el 311. El 3.11 indica que la expresión de cierta onda modulada tiene ese valor.
Hay que desarrollar analíticamente la señal modulada, después qué componente de frecuencia tiene la onda, qué amplitudes tiene, qué índices de modulación, y bueno, como siempre el gráfico amplitud versus frecuencia. Bueno, la señal tiene la siguiente forma, 25 dice, 1 más coseno de 5000t más 0,3 coseno de 10.000t, y eso multiplicado por coseno de 5 por 10 a la 5t. Bueno, ¿qué les dice esa señal ahí? Esa señal es muy parecida a esta, ¿no es cierto? A la que vimos anteriormente, es decir, tenemos una E sub C más E sub M, coseno de 2pi, o mejor dicho, vamos a ponerla, como no tenemos los valores, omega M de T, por coseno de omega C de T. Tiene una forma muy similar, ¿no es así? Donde tenemos la amplitud de la portadora, que se le suma la señal banda base, y esto está multiplicado lógicamente por la frecuencia de la portadora. Esto de acá arriba, Está modulada. claro, es una señal que está modulada, pero a lo que me refiero yo que todo este término que está entre corchete sería todo esto que tenemos acá. Y coseno de acá es el coseno de acá. Es muy similar la señal, ¿no es así? Sí, habría que desarrollarlo. Claro, pero, a ver. La frecuencia fundamental, dice usted, profe. Sí, pero ahí hay algo que quiero que se den cuenta. A ver. Profe, Me parece que hay dos bandas laterales ahí, ¿no es cierto? Es una señal que tiene, por un lado, dos bandas laterales en una y dos bandas laterales en otra. ¿Se entiende? Claro, del producto entre el coseno de 5 por 10 a la 5 y los dos otros cosenos. Claro, exactamente. ¿Esto qué me quiere Y, decir? Si y tendría una recuerda, continua también. sí, pero acá que tenemos, este sería un término, ¿no es así? Y este sería otro término. Acá yo tendría un índice de modulación de 1, ¿no es así? Por más que no figure, este valor es 1. Y acá tengo un índice de modulación de 0,3. O sea que acá básicamente tengo una portadora que modula dos bandas base. ¿Se alcanza a ver? O sea, profe, puede ser que la banda base tiene dos componentes, digamos. Claro, eso es lo que digo. O sea, Hay una descripción, está, acá profe. yo tendría esto, mire, AM, aquí es igual, la forma corta, es la E sub C, factor de qué cosa, de 1, más M, coseno de omega M de T, todo esto por el coseno omega C de T. ¿Sí? Esa sería una señal que está en función del índice de modulación. Pero acá tengo una señal, este 1 es este 1 de acá, esta señal es esta señal, pero tengo dos índices. Tengo un índice de 1 y un índice de 0,3. O sea que esta portadora puede modular a dos bandas base.
Entonces lo desarrollemos. ¿Qué nos queda? El primer término sería 25 vol coseno de 2pi por, ¿cuánto era la señal? 5, ¿no? La frecuencia era 5 por 10 a la 5t. Más, ahora tengo que hacer la distributiva, es decir, esta por esta, desarrollada en bandas laterales, y después esta por esta otra, desarrollada en banda lateral. ¿Cuánto quedaría? Un medio de 25, ¿no es así? 12,5. 12,5 vol. Coseno de 2pi, dijimos de la suma. De la suma esta, más con la portadora, o sea, son 5.000, nos quedaría 505. Profe, lo que estaría haciendo usted ahora sería de modulación AM. Claro, esta es AM porque tengo la portadora. Bien. ¿Sí? Fíjese que yo acá puse AM. ¿Mm? Al multiplicar por el coseno se anda desmodulando, ¿verdad? ¿Sería la Claro. modulación o...? Multiplicar por la portadora, en este caso, que es el coseno, al multiplicar la banda base por el coseno, nos da la modulación. ¿Sí? Sí. Y para demodular, vuelvo a multiplicar esa señal por el coseno. Recuerde que la demodulación es la misma técnica que se utiliza para la modulación, solo que la portadora va a estar en la segunda armónica. ¿Mm? Pero acá estoy modulando. ¿De acuerdo? Sí, bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. sí, ¿Por qué está poniendo 2pi si no estaba antes? porque acá estaba como omega. Acá lo había colocado como omega, ¿se entiende? Recuerde que omega es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Sí? Sí, pero profe, él dice que arriba, como está la señal 25 por coseno más 5000t, no está el 2pi ahí arriba. No, No, no. porque arriba te dice de que, por ejemplo, el coseno que modula, el de la portadora, sería 5 por 10 a la 5. Claro, esta es la portadora. Sí, ese sería el omega. Claro, omega es esto, 2pi por f. ¿Sí? Bueno, ¿no? Y abajo nos puso que como si la frecuencia fuese 5 por 10 a la 5. En el primer término. Es que esa es la frecuencia de la portadora. La frecuencia de la portadora es 5 por 10 a la 5. Lo que pasa, sí, bueno, ahí está bien. Ahora me di cuenta yo de lo que me quiere preguntar. Acá no puse el 2pi. Lo que pasa que acá está como omega y acá está como omega, ¿sí? Usted lo puede escribir como omega o como 2pi por f. ¿Se entiende? Sí, pero entonces, o sea, la frecuencia no sería 5, por ejemplo, en el primer coseno que hay, la frecuencia no sería 5000, sería 5000 dividido 2pi, ¿no? En el arriba de todo. Acá, Arriba de todo, esta. claro, la frecuencia ahí sería 5000 dividido 2pi. Claro, ¿no? porque es que la expresión, fíjese ahí en el apunte, la expresión está coseno de 5000t. Está ahí estaría como en radianes, ¿sí? Y después tiene coseno de 10.000. ¿Usted tiene ahí el apunte, el libro? ¿O la guía, digamos? Sí, lo estoy viendo. Ah. O
O sea, ahí ese es el valor de frecuencia que tendría una banda base y la otra banda base. Pero acá ya la ponemos en función ya de la forma 2pi por f. ¿Mm? ¿Queda claro o no? Sí, más o menos, es algo que no me convence, pero la última después lo veo bien, lo analizo. Sí, después fíjese que en todas las expresiones después colocamos el 2pi por la frecuencia. ¿Sí? En toda nos queda en la expresión desarrollada, ¿sí? 2pi por la frecuencia. Bueno, entonces habíamos desarrollado primero el término de la portadora y acá estamos desarrollando las bandas laterales de la primera banda base. Como es un medio, este 25, nos queda el 12,5, entonces nos queda el coseno, de que, vaya, me perdí la frecuencia, era 505 por 10 a la, ¿cuánto es? A la 3. Y acá que nos queda el otro término, 12,5 coseno de 2pi de la diferencia. ¿Cuánto nos queda? Son 5.900, me queda 495, ¿no es así? 495 por 10 a la 3. Ahora desarrollamos este término. Más. ¿Qué tenemos? Nos quedaría el índice por la portadora dividido 2. ¿Cuánto era? A ver. Esto valía 0,3. 0,3 por 25 dividido 375. La amplitud de las dos bandas laterales es 375. Coseno de la suma 2pi me quedaba ¿cuánto me queda esto? Son 510, ¿no es así? 510 por 10 a la 3t más 375 nuevamente, coseno de 2pi, y tenemos la diferencia que sería 490. Ahí tenemos desarrollada en forma larga, digamos, la expresión de estas dos señales, bandas que están moduladas por la misma portadora. ¿Quedó mejor ahí? Sí, profe. Bueno, ¿qué les pedía en la otra consigna? Bueno, ¿qué componente de frecuencia tiene la onda modulada? Ya lo dijimos. ¿Qué amplitudes tiene? Bueno, tiene por un lado 12,5 y acá son 3,75 volt. Y también les pedía qué índices de modulación. Bueno, tienen un índice igual a 1 y el otro índice igual a 0,3.
Y por último, les pedía la gráfica, ¿no era así? Dibuje el espectro en frecuencia, amplitud versus frecuencia de la onda modulada. Bueno, eso ya tenemos la portadora. ¿Cuánto era la portadora? 25 por acá. Por acá tenemos las otras dos bandas laterales que valían 12,5. Y las otras dos más chiquitas que 3,75. Bueno, y con las frecuencias respectivas, ¿no? De 490, 510, 495, 505 y 5 de la portadora. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, por ahora no. Bueno, A mí no me dan los cálculos de las bandas laterales, de la frecuencia de las bandas laterales. ¿Puede ser? a ver, dijimos que son, ¿cuánto era? Son 5 por 10 a la 5, ¿no es así? ¿Eso es en hertz o en radianes? 5 por 10 a la 5. Sí, ya están dados en frecuencia. Es 5 exponente a la 5. Más, dijimos, la otra que era 10. Me queda 510. Cinco exponente a la 5 menos 10. Y la otra me queda 490. No, estaba bien, 510 y 490. Y la otra dijimos que es 5 exponente a la 5 más 5000. Eso me da 505K y la otra daba 495. No, están bien los valores. Descubrió la falla ahí que tenía. No sé qué número no le daba. No, no, pasa que tenía un problema con las unidades. Eso era más. Ah, bueno. Estos son 5000 y estos son 10.000. Bueno. ¿Cuál viene? Ahora viene el 312. Dice que un transmisor de AM tiene una potencia total de 150 kilowatts con un índice de modulación del 100%. Determinar potencia de portadora cuando no modula, potencia total transmitida cuando el índice es 0,8, potencia de la banda laterales cuando el índice es 0,6, y después potencia total con la situación en que una de las bandas laterales está suprimida totalmente y la portadora se redujo en 10 dB con un índice de 0,9. Bueno, ahí tienen que aplicar las mismas expresiones que vimos de potencia. A ver si ustedes lo calculan y vemos cuánto les da. Tienen que aplicar la expresión de la potencia total en función del índice de modulación y de la potencia de portador.
trabajen con esos valores. ¿Daría 100 la potencia de la portadora? En el primer caso, les decía que tenían una potencia total de 150 kilowatts y un índice de modulación del 100%. Le pide la potencia de portadora cuando no modula. ¿Cuánto le dio? 100 puede ser, No. ¿no? Cuando no modula, ¿cuánto le da? La potencia de la portadora. Sí, Claro, pero no tiene la potencia de la portadora como dato, tiene la potencia total. claro, cuando no Bueno, pues si ¿Me sacamos la explico? potencia de las bandas laterales y se los restamos, calculo que a la total sacamos la de la portadora. Claro, pero yo le decía que la expresión la saca de la potencia total en función de la portadora y el índice de modulación. Tiene que hacer ahí un despeje nada más. Claro, profe, ya ahí sacamos la potencia de la portadora. Claro, pero no le da 100. Sí, sí, da 100. A mí también me Es da 100. 100K, profe. A ver, mire. ¿Cómo era la expresión de la potencia de la portadora? Era PT igual a P sub C, 1 más el índice al cuadrado sobre 2, ¿no es así? Acá le da que la potencia de la portadora son 150 watts, no, kilowatts. Esto es PC y esto es 1 más, ¿cuánto era? El índice era el 100%. O sea que 1 le queda el cuadrado sobre 2. Y acá despeja P sub C. Claro, da 100K, profe. ¿Cuánto le dio entonces? 100 kilowatts. ¿Y qué le dije yo? ¿Que sí o que no? te dijo que no. No, yo le dije que sí. Sí, está bien, está bien. Yo me equivoqué acá. Le da esto, entonces le da 100 kilowatts. No, porque me había puesto el resultado mal acá. Bueno, eso entonces es el primer punto. ¿De acuerdo?
el primer punto que les pedía entonces, la potencia de portadora cuando no modula. Bueno, después le dice potencia total transmitida ahora cuando el índice es 0,8. O sea que la potencia total transmitida ahora cuando el índice es 0,8, esto va a ser 100 kilowatts, 1 más 0,8 al cuadrado sobre 2. Y este valor entonces les daba, si mal no calculé yo, ¿cuánto les da? A ver. 132. 132. 132 kilowatts. ¿Mm? Bueno, eso por un lado. Después les pide potencia total. No, potencia de las bandas laterales ahora cuando el índice es 0,6. Entonces, la potencia en las dos bandas laterales, en función también de la portadora y el índice, recuerden que es PC, el índice al cuadrado sobre 2. Entonces esto es 100 kilowatts por 0,6 al cuadrado sobre 2. Esto nos da 18 kilowatts. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, y después el último les dice potencia total con la situación de que una de las bandas laterales está suprimida totalmente y la portadora se reduce en 10 dB con un índice de 0,9. Entonces habría que sacar la potencia de las dos bandas laterales con un índice de 0,9 para ver cuánto nos da. Y después le tenemos que sumar a la potencia total esa potencia de una banda lateral y dice que a la vez se reduce la potencia portadora en 10 dB. ¿Se entiende? Pero esa reducción hay que tener en cuenta cuando calculamos las dos bandas laterales o no. Claro, primero saca la potencia en las dos bandas laterales cuando el índice es 0,9. Calcula la mitad de esa porque es la otra banda lateral y a ese valor le suma la potencia de la portadora que se reduce, dijimos 10 dB, para calcular la potencia total. Por ejemplo, yo para calcular las dos bandas laterales, la potencia de las dos bandas laterales, uso la potencia de la portadora. Sí, Ahí no tendría que tener en cuenta esos 10 dB menos, o no. No. Primero calcula con los 100 kilowatts, ¿sí? Con el índice de 0,9, eso le va a dar la potencia en las dos bandas laterales. Después suprime una, o sea que le queda la mitad. Porque después le dice, se reduce la potencia de la portadora en 10 dB. Y de ahí hace la suma para la potencia total de la portadora que se redujo más una sola banda lateral. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Es medio rebuscado la consigna. Profe, ¿y cómo es la equivalencia de 10 decibeles en kilowatts? Y eso serían, si son 10 dB en 100 kilowatts, son 10 kilowatts. Ah, bueno. Se reduce en 10 dB. Esa potencia. ¿Sería 110,25, profe? Perdón, no lo escuché. 110,25 sería. A ver, hagamos los cálculos. Me da 20,25 la banda lateral suprimida y 90 sería la portadora.
A ver, acá tenemos para las dos bandas laterales. La potencia en las dos bandas laterales dijimos que es la potencia en la portadora, el índice al cuadrado sobre 2. Entonces estos son 100 por, dijimos 0,9, ¿no? Así. 0,9 al cuadrado sobre 2. Esto nos da una potencia de 40,5, ¿no? Así. Sí. La potencia en una banda lateral va a ser la mitad, o sea, 20,25. Si se reduce la potencia de la portadora en 10 dB, o sea que me queda la potencia en 10 kilowatts, ¿no? Así. Y la potencia total, recuerden que la potencia de la portadora más la potencia de una banda lateral. Entonces acá nos queda 10 más 20,25, nos queda 30,25, ¿no? Así. Yo pensé que se reducía a 10, no que se reducía a 10. Ahora sí. Ah, no le escuché bien eso. Entonces acá te queda 30,25, dijimos que esto eran kilowatts. Profe, una pregunta. Sí. Si cambió el índice de modulación, ¿no deberíamos calcular de vuelta la potencia de la portadora? ¿O solo cambia para la banda lateral? No, acá cambió el índice nada más. Acá se siguió manteniendo la potencia de la portadora. Ok. Por eso le digo, está un poco rebuscada la consigna, pero es así. Bueno, continuamos. Profe, ¿cuál sería la fórmula para saber que los 10 dB equivalen a 10K de 100? ¿No han visto dB ustedes en qué materia tienen que ver eso? En señales, no han manejado todos los dB que hay para comunicaciones. Medida, profe. Sería 10 a la menos 10 sobre 20. Por eso, tienen los dBi, los dBm, los dBk. ¿Eso no han visto todavía? Lo tienen que ver en medidas. Porque el Sí, lo dB, estamos viendo, profe, pero ¿No habría que calcular lo de la fórmula S20 por el logaritmo? ¿Eso? claro, los dB surgió primero como una relación de potencia, ¿sí? Era relación de potencia de la parte, digamos, del área de telefonía. Y después, bueno, se fue extendiendo, pero el dB, recuerden que es 20 logaritmo, ¿sí?, de la potencia sobre la relación que puede ser un miliwatt. Esa es la expresión general en dB. Después tienen los dBu, los dBk, los dBp. claro, profe, Eso, si no lo han visto, en todo caso, ya busco yo, después busco y les paso todas las diferencias. ¿Sí? Sí, pero nosotros tenemos que Sería bueno eso. es 20 logaritmo de la potencia de entrada, de salida sobre la entrada. Claro, sí, está bien. Potencia de salida sobre potencia de entrada, pero a veces la potencia de entrada se hace referencia a un miliwatt. Claro, ese sería el dBu. Claro, por eso tiene los dBu, los dBm, los dBp, de acuerdo al nivel de referencia que tengan.
Claro, pero en este caso, ¿cómo hizo con los 10 de menos? Y este ¿Cómo sí, calculó la relación? es que es directa. Ahí les dice, se redujo en 10 dB. O sea, son 10 kilowatts directamente. Pero reemplazó en P, reemplazó los 100 kilovatios. Claro, Lo dividió, lo dividió por antes un les menos. decía que valía 100 kilowatts, ¿no? Así, que la potencia de la portadora eran 100 kilowatts. Y ahora en la portadora se reduce en 10 dB, o sea, le queda esos 10 kilowatts. Con el mismo índice, con el índice de 0,9. ¿Qué, ¿Se entendió? ¿O todavía estamos complicados con la relación esa? Es directa. Se reduce en 10 dB son de los 10 kilowatts. Claro, sí, pero ¿cuál sería la fórmula a utilizar? Esa sería la cuestión. Es que es directa. 10 dB son 10 y así. Ya le voy a pasar, yo me voy a buscar porque ahora no lo tengo eh, los valores que son directos, es decir, de dB en potencia. Hay una tablita que es directa. Está bien, portable, sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, el 313 acá les da la gráfica, es decir, dado el siguiente espectro de líneas que representan una onda modulada en amplitud, si está en amplitud, recuerden, está la portadora. Y les dice que sabiendo que las formas de onda de la modulante y la portadora también son cosenoidales, y que el sistema carga sobre una impedancia de 50 ohm, bueno, le pide la expresión del modulante, portadora, índice, la expresión de la onda modulada, potencia de portadora, potencia total y rendimiento. O sea que parten del gráfico, o sea, al revés, se les da el gráfico y de acá parten para las expresiones. Antes era de las expresiones llegar al gráfico. 120, este es 80, y esto vale 25, 25. Bueno, ¿cómo les quedaría eso? ¿Los 100 son hertz o kilohertz? Kilohertz. Kilohertz es un volt. Entonces, de la lectura hacen lectura directa, es decir, vamos a la banda H serían 20K. de la onda modulante. ¿Qué le queda? ¿Cómo es la expresión? Es m coseno de omega m de t, y esto que es igual. ¿Qué amplitud tendría ahí la modulante? 100. No, es la portadora. 25. Claro, porque es un medio. Recuerde que acá en la expresión larga le quedaba E sub c por el índice y la portadora dividido 2. Entonces acá le queda 50 volt, ¿no es así? Esto le quedaría entonces 50 volt coseno de 2pi. ¿Y cuánto vale la banda base? 20, ¿no es así? Porque tengo 100 para un lado, digo 120 para un lado y 80 para el otro, la diferencia es 20. 20 por 10 a la 3t. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, volvemos a escribir la onda de la portadora. Acá ya la tengo clara, son 100 volt. Coseno de 2pi por 100
¿Cuánto vale el índice de modulación? M, dijimos que es M sobre la E sub C. Esto dijimos que valía 50 sobre 100. Esto nos da un índice de 0,5. Después, que nos pedía la expresión de la onda modulada, o sea, la phi de AM. ¿Cómo es la expresión? La E sub C, factor de 1 más el índice por la amplitud de, ¿cómo se llama? De la banda base, ¿no es así? Acá nos queda coseno de 2pi, o mejor dicho, coseno omega m de t por coseno de omega c de t. Hay que desarrollar todo eso. Entonces acá, ¿qué nos queda? 100 volt, coseno de 2pi, la frecuencia dijimos que eran 100 por 10 a la 3t, más el índice es 0,5 por la amplitud dividido 2, o sea que nos quedaba ese término, ¿no? Así, 25 volt. Coseno de 2pi de la suma, que ya estaba 120, más los otros 25, coseno de 2pi por 80 por 10 a la 3t. ¿Qué más seguía? Las potencias, a ver cuánto les da la potencia. Para después ver el rendimiento. ¿Siguen, profe, las potencias? A ver, déjame ver. Yo saqué el libro. La potencia le tiene que dar dijimos que son 100 al cuadrado dividido 2 por 50. Sí, 100 watts. Vamos a borrar esto de acá. Entonces, la potencia en la portadora es la amplitud al cuadrado dividido 2ZL. Esto es 100 al cuadrado dividido 2 por 50. 100 watts. La potencia en las dos, la potencia total. Recuerden que es la potencia en la portadora más la potencia en las dos bandas laterales. Y esto era igual a potencia 1 más el índice al cuadrado sobre 2. Estos son 100. 1 más, ¿cuánto era el índice? 0,5, ¿no? Sí. 0,5 al cuadrado dividido 2. Y eso les da 112,5. Bueno. ¿Y qué nos queda de lo último? Potencia
Potencia total y después el rendimiento. El rendimiento. ¿Qué es igual al rendimiento? Rendimiento como concepto general, ¿no es cierto? ¿A qué es igual el rendimiento de algo? Salida sobre la entrada. ¿Cómo? La relación entre la potencia de entrada y de salida. O sea, la inversa. La de salida en función de la de entrada. Salida sobre la entrada. Claro. ¿Y cuál es la salida? Potencia total. La potencia total. ¿Qué es lo que ustedes transmiten? ¿Qué transmiten? Y todo junto, el aportador y las dos bandas laterales. No, ya sé, pero en función de la relación acá que me decían, el Modular. rendimiento es lo que yo obtengo en función de lo que yo pongo. ¿No es Claro, así? sería la aportadora de la potencia de las dos bandas laterales sobre la potencia total. Exacto, potencia. Entonces, lo que obtengo, lo que transmito, es la potencia de las dos bandas laterales sobre la potencia total. Bueno, y esto que era igual. Esto si lo desarrollábamos, nos quedaba el índice de modulación al cuadrado de 2 más el índice de modulación al cuadrado. O puedo hacer 112,5 dividido... bueno, no teníamos el valor de las dos bandas laterales separadas, ¿no? Pero fíjense que esta expresión aquí es igual. El índice valía 0,5, ¿no es así? 0,5 al cuadrado, 2 más 0,5 al cuadrado. Eso nos da un índice, o mejor dicho, un rendimiento del 11%. ¿Cuál es el rendimiento máximo de una M? 33%, ¿no? Exacto. El 33%. Es un rendimiento muy pobre, como sistema, digamos, es bastante escaso, ¿no? Y es el máximo, 33%. Ese es el rendimiento máximo. El 33% es el máximo rendimiento que obtenemos en la M. ¿Por qué? Porque el índice lo usamos al 100%. Bueno. ¿Estamos en hora ya? Sí, ya van a ser las 11 ya. Iba a cortar un ratito antes, pero me embalé. Bueno, ¿qué nos quedaría para la próxima? Nos queda desde el 3.14. Nos quedan varios todavía, de los cuales hay un par nomás que no se hacen, que ya les había mencionado. Hay otros que son simplemente unas respuestas, digamos, un desarrollo teórico que ustedes lo tienen ahí. Y el otro se lo voy a hacer como simulación para que lo puedan interpretar, para que lo puedan ver, ¿saben? Que es cómo varía el trapecio que ahí se los pide. ¿Dónde estaba? En el 3.17. ¿Cómo varía el trapecio, o sea, del índice de modulación en función del índice de modulación? La forma que adquiere, y de acuerdo a la forma uno puede interpretar si es modulado al 100%, si es sobremodulado o si es modulado, qué sé yo, al 50 o al 60, etcétera, por ciento. Eso sale de mejor haciendo la simulación para que lo vean bien claro. Bueno, espero que haya sido útil hoy lo que hemos visto. Y bueno, cualquier consulta. Profe, una consulta. Sí. ¿De qué problema es que nos falta ver? Y hoy dejamos en el 3, dejamos en el 3.13. Tendríamos que empezar el 3.14. Hay un par que le digo ahí que no se hacen. Y bueno, no sé si vamos a alcanzar a ver a todos, porque son hasta el
hasta el 3.38. No, nos quedarían 2 clases más o menos. Sí, Calculo nosotros que- recién comenzamos con FM, profe. Sí, por eso. Nos quedarían 2 clases más para terminar la parte práctica de M. ¿Mm? Profe, acuérdese de subir la clase anterior y Sí, ya sé eso, se lo voy a subir. Lo que pasa ahí es que se el otro está día, grabando. ahora voy a apagar esto. Ya se los voy a subir. Me quedó la otra. Ya va a compilar esto y bueno, entre mañana y el domingo se lo subo. Lo que sí necesito después que vayan armando los grupos, ¿sí? Yo ya les dije más o menos de cuántos tenían que ser los grupos para las simulaciones. ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, en todo caso, en la clase que viene les voy pidiendo más o menos quiénes son los que integran los grupos para ya empezar a largar con ese tema. Perfecto, profe. Bueno, Listo, chicos, profe, muchas gracias. Profe, gracias a ustedes. Buenísimo, profe, Bueno, que ande profe, bien. que ande bien, buen Gracias, fin profe, de. buen fin de. Igualmente, que la pasen lindo. Chao, profe, buen fin de. Chao, gracias, igualmente.